Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a estudiar cómo aplicar la regla del cubo de un binomio. En esta ocasión tenemos un ejemplo con fracciones y con parte literal con grado mayor a 1. Entonces tenemos seguidamente la regla que nos dice que consiste en el primer término elevado al cubo más o menos el triple del primero al cuadrado por el segundo término, más el triple del primer término por el segundo al cuadrado, más menos el segundo término al cubo. Entonces, el primer paso es identificar los términos. El primer término es igual a 1/2 de x al cuadrado. Luego, debemos de identificar el segundo término. El segundo término es igual a 1/3 de y. Luego de haber identificado los términos, paso a reemplazar estos términos dentro de esta expresión que me está indicando cómo funciona la regla del cubo de un binomio. Entonces nos dice el primer término al cubo. El primer término es 1/2 de x al cuadrado. Todo esto al cubo. Más y menos. Recordemos que en el video anterior estuve explicando cómo funcionan los signos. Si yo tengo una suma de un binomio, entonces todos los signos de esta expresión van a ser positivos. Sin embargo, si yo tengo una diferencia, o sea, una resta entre el binomio, entonces los signos van a ir intercalados. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer término va a ser positivo, el segundo negativo, el tercero positivo y el cuarto nuevamente negativo. Entonces, como acá tengo una resta, acá mi primer término es positivo, el siguiente va a ser negativo. Y paso al siguiente, 3 por el primer término, 1/2 de x al cuadrado elevado al cuadrado por el segundo término, que es 1/3 de y, más nuevamente el triple del primer término, 1/2 de x al cuadrado, por el segundo término, 1/3 de y, elevado al cuadrado. Y por último, tenemos más y menos. Nuevamente tengo que verificar los signos. Positivo, negativo, positivo. El siguiente entonces, negativo. Y va a ser el segundo término, o sea, 1/3 de y, elevado al cubo. De esa forma entonces cambiamos todos los términos dentro de mi expresión. Seguidamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo potencias y tengo multiplicaciones. Entonces, aplicando la regla de las operaciones combinadas y su orden, vamos a resolver primeramente las potencias y luego las multiplicaciones. Entonces, la primera potencia aparece en el primer término. Como tengo solamente multiplicación y en este caso una división, entonces puedo aplicar la distributiva de la potencia. 1 al cubo es 1 sobre 2 al cubo es 8. X al cuadrado elevado al cubo. Cuando tengo una potencia dentro de otra potencia, lo que hago es multiplicar los exponentes. Mi x tiene exponente 2 y este está elevado al cubo. Entonces 2 por 3 es 6 y va a quedar de esta forma. Luego tengo menos 3. Voy a resolver esta expresión aplicando también la distributiva de la potencia. Con 1, con 2 y con 2. 1 al cuadrado es 1 sobre 2 al cuadrado, 4, x, potencia dentro de una potencia, 2 por 2, 4. Seguido de la misma expresión, 1/3 de y, más 3 por 1/2
de x al cuadrado y acá aparece otra potencia. Aplico la distributiva, 1 al cuadrado es 1 sobre 3 al cuadrado es 9 y tiene un exponente 1. Entonces 1 por 2 es 2. Va a quedar entonces i al cuadrado. Luego, la última potencia es 1/3 de i elevado al cubo. También aplico la distributiva. Esto va a ser 1 al cubo es 1 sobre 3 al cubo es 27 y tiene exponente 1. 1 por 3 es 3. Entonces queda 1 sobre 27 y al cubo. En este punto ya resolví todas las potencias, entonces lo que me queda hacer es resolver las multiplicaciones y como también tengo fracción, pueden aparecer divisiones. Entonces empiezo. En este primer término no hay ninguna multiplicación que pueda resolver, entonces vuelvo a escribir así mismo la expresión. 1/8 x a la sexta menos. Acá tengo la multiplicación de 3 por el primer término, por el segundo término. Y lo que voy a hacer es primeramente multiplicar y dividir la parte numérica. Tengo 3 por 1 es 3 sobre 4 por 3 es 12. 3 sobre 12 yo puedo simplificar. O, en este caso, lo que yo puedo hacer es este 3 que está al frente, puedo transformar ya también en una fracción, agregándole un denominador 1. De esa forma, como toda esta expresión está multiplicando, puedo simplificar este 3 con este 3. Va a quedar 1 sobre 1, 1 sobre 1 y 1/4. Entonces mi resultado va a ser solamente 1/4. Y multiplico la parte literal. X a la cuarta por y. Más. También puedo hacer lo mismo. Puedo también el 3 agregarle un sobre 1, un denominador 1. Y puedo simplificar este 3 con este 9. Acá me queda 1 y acá me queda 3. De esa forma tengo una multiplicación entre dos fracciones. 1 por 1 es 1 y 2 por 3 es 6. Y luego multiplico la parte literal. X cuadrado por y cuadrado. Menos, en este último término ya no tengo ninguna multiplicación para resolver. Entonces el resultado va a ser 1 sobre 27 y al cubo. Y de esa forma encontramos nuestra nueva expresión aplicando la regla del cubo de un binomio, en este caso con fracciones.